El contenido de Neuropuentes Podcast es solo con fines educativos e informativos. No sustituye la evaluación ni el tratamiento médico, psicológico, legal o profesional. Las opiniones expresadas son responsabilidad de cada invitado o conductor. Para situaciones específicas, consulta siempre con un profesional calificado. Bienvenidos a Neuropuentes, un espacio donde las voces de las familias neurodivergentes y quienes los acompañan se unen para construir un puente de comprensión, empatía y comunidad. Yo soy Cecilia. Y yo soy Valeria. Y nos emociona mucho compartir con ustedes este proyecto que nació desde el corazón, desde nuestras propias experiencias acompañando a personas neurodivergentes. Aquí vamos a hablar un poquito de quiénes somos. Salió desde el corazón y así fue. Y ahorita les vamos a platicar un poquito más, pero quiero comentarles, yo soy maestra normalista, también estudié la carrera de Relaciones Industriales o lo que bien se conoce como recursos humanos, pero también mi experiencia más importante es el que tengo un adulto con una discapacidad del desarrollo, es neurodivergente, y también tengo otra hija neurotípica. Pues he luchado mucho en abogar por los servicios de mi hijo y creo mucho en ser una activista de los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo acompañar y compartir el conocimiento que he obtenido durante estos 23 años con las familias latinas que hablan español de California, y ahora nos estamos con este proyecto, creo que nos estamos expandiendo a otros lugares, a toda Latinoamérica, yo creo. Estados, claro. Así es. Bueno, pues ahora yo soy Valeria, yo soy psicóloga clínica en el área infantil con un entrenamiento en neuropsicología. Y también, lo más importante, como decía Cecilia, soy mamá de 3 jóvenes y de una persona con un diagnóstico de neurodivergencia. Pues soy un profesional que me dediqué por más de una década a dar conferencias, presentaciones, acompañar evaluaciones también y acompañar a familias y a personas con un diagnóstico de neurodivergencia o deshabilidades del desarrollo. Y pues seguimos en este camino aquí en California acompañando a familias y dando conferencias para hacer más conciencia en nuestra comunidad latina y pues envuelta en este proyecto, Cecilia, juntas para llegar más lejos y crear más conciencia. Así es. Nosotros nos conocimos en la Universidad de California donde trabajamos y al platicar nos dimos cuenta que teníamos una misma visión. Claro. Esta misión de hablar con las familias que acompañan a las personas neurodivergentes, pero no nada más con ellas, sino con los profesionales, con maestros, con papás, con las personas con la discapacidad, terapistas que van acompañándolos de una forma u otra, ¿verdad? Así es. Entonces, pues eso es nuestra visión, cómo nació, pero y el nombre, Cecilia, el nombre pues también es muy importante. Claro. Representa lo que queremos construir. ¿Cómo nació Neuropuentes? Platícanos. Ay, bueno, Cecilia, ya sabemos que tú me llamaste, me dijiste, ¿estás sentada, Valeria? Y yo le dije, sí, platícame. Me dijo, bueno, ¿y qué tal si hacemos un podcast? Y desde ahí, desde esa propuesta, Cecilia, indecorosa, por decirlo así, que nació este deseo que ya teníamos las dos, claro, estábamos la visión, las ideas, y pues empezamos a trabajar desde hace un año, por decirlo así o más, para este proyecto, y aunado a todo el equipo que nos respalda y agradecemos mucho su apoyo, pues nació esto del Neuropuentes, y nos encantó el nombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos hacer, crear puentes, esa conexión entre pues las personas con neurodivergencia, las familias, los terapeutas, los profesionales y la sociedad, con todo lo que los acompañamos de diferentes formas, Cecilia. Y estas familias que no tienen personas con alguna discapacidad o neurodivergencia, también para ellas, para que aprendan que este mundo, o sea, somos parte de este mundo, somos parte de esta sociedad, y que la neurodivergencia
cabe en esta sociedad. Tenemos que hacerles sentir y tenemos que hacerlos conscientes de que también somos parte de esta comunidad. Claro, y como dices tú, Cecilia, no es necesario que tengas un hijo o una persona con neurodivergencia para aprender. Creo que siempre el tener esa conciencia nos ayuda mucho a empatizar más, porque siempre va a haber, si no es de tu familia directa, alguien que tenga un diagnóstico de neurodivergencia. Y no podemos decir solo a niños, no, jóvenes, adultos y personas ya mayores, abuelitos también. Entonces, el poder comprenderlos, los puedes entender mejor y puedes ser más empático tú también. Entonces, eso nos sirve a todos, Cecilia. Sobre todo que el autismo, por ejemplo, como una de estas neurodivergencias o discapacidades, casi todos conocemos a alguien que está o en el espectro del autismo o tiene epilepsia o déficit de atención. Exacto. Claro. Si tú preguntas, yo he ido, por ejemplo, a lugares donde pregunto, ¿quién conoce a alguien? No tiene que ser de la familia, pero ¿quién conoce a alguien que tenga autismo? Y hay varias manos levantadas, hay varias manos levantadas. Claro. Entonces, aunque no tengan una persona a la que cuiden, ya ahora el autismo es más conocido, más visible. Claro. Ándale, esa palabra me gusta. Sí, sí. Pero mira, Cecilia, me encantaría que así como estuviéramos hablando, definiéramos un poquito los términos. Adelante. Que todos entendamos lo mismo. Tú eres la experta, adelante. Bueno, pues definamos un poquito la neurodivergencia, ¿no? Porque luego son palabras que se usan a diario, pero no entendemos el concepto. Y, por ejemplo, este término describe a las personas cuyo cerebro trabajan o funcionan de forma diferente, pero a la norma predominante, ¿sí? O sea, al común de la sociedad, por decirlo así. Y para poner esto en palabras más sencillas, Cecilia, vamos a poner el ejemplo de los celulares, ¿no? Que ahorita todo el mundo, casi la mayoría, tiene acceso a un celular. Tú y yo tenemos celulares, pero son, por ejemplo, de marcas diferentes. Podríamos decir, si tuviéramos un celular de marca diferente, como uno trae uno, otro diferente. Y aunque sean de la misma marca, unas son unas versiones, y otras son modelos, otra es la versión, unas son más nuevas, otras son más viejas. Sí, y deja tú, vámonos a otro país y a lo mejor usan otra marca. Claro. ¿Sí? Entonces, todos cumplen la función, todos son celulares, independientemente de la marca que sea. Pero luego, si yo quisiera usar, o sea, que tú me prestes tu celular y yo quiero usar las aplicaciones, digo, no, pues estas no funcionan. Y no es cierto. Lo que pasa es que las aplicaciones de tu marca de teléfono no son las mismas que las de mi marca de teléfono. Entonces, funcionan, pero funcionan diferente. ¿Sí? Diferente. Eso es lo mismo que pasa en una divergencia. Los cerebros funcionan de forma diferente. No quiere decir que los apps, ¿sí? Que las funciones no funcionen, pero tiene otro procedimiento, otra estrategia, necesitan otras condiciones. Entonces, este es un buen ejemplo porque para decir todos tienen teléfonos. Así es. Lo que es diferente es la marca y cómo funcionan, nada más. Pero bueno, ya he entrado en términos de definición y ¿por qué no definimos también un poquito lo que son los trastornos del neurodesarrollo? Porque nos van a oír decirlo mucho dentro del podcast, así es. ¿no? Adelante. Entonces, pues son condiciones que empiezan desde la infancia, desde el nacimiento o incluso antes, desde el vientre, y hay una afectación en la forma en que la persona aprende, se comunica, ¿sí? Se comporta y se relaciona con los demás. Esto hace la diferencia, por decirlo así. ¿Y por qué se llaman trastornos del neurodesarrollo? Porque inician y su origen es desde el desarrollo del cerebro, Cecilia, que se maneja y funciona diferente en algunas áreas. Entonces, eso es lo único que nos hace diferentes a las personas neurotípicas. Las más conocidas, para platicar que son las más conocidas, porque estos nombres nos van a sonar. Si me explico, por ejemplo, el autismo, el déficit de atención e hiperactividad puede ser nada más un déficit de atención o puede tener el componente de la hiperactividad. Puede ser la discapacidad intelectual,
pueden ser los trastornos de la comunicación o los trastornos, por ejemplo, de la coordinación, entre otros. Claro. La sombrilla, como se dice en el argot de la neurodiversidad, es muy grande. Sí. Sin embargo, estos son los que pudieran ser un poquito, los que nos suenan un poquito más. Sí, porque incluso, como dices tú, pues también está el de los tics y uno no lo asocia en que es una discapacidad del neurodesarrollo. Los tics. Sí. Entonces, a veces siempre nos vamos por los más visibles, ¿no? Claro. Que dicen el autismo, trastorno del espectro autista, el déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Entonces, pero hay muchos más que no los tomamos en cuenta. Muy bien, Cecilia. Pero también sabes que es importante hablar porque sabemos que el camino del diagnóstico, ¿sí? Y la vida cotidiana puede ser un poco abrumadora, ¿no crees? Para nosotros las familias que alguno de nuestros hijos recibe un diagnóstico, pero también está lleno de aprendizaje, de cariño, de mucho crecimiento personal, porque nos enseñan, son nuestros maestros, todos los hijos son los maestros, pero en especial estos hijos nos sacan la mejor versión o nos ayudan a desarrollar la mejor versión por esa necesidad que tenemos, ¿verdad? Recuerdo, si me permites Sí, claro. interrumpirte, recuerdo una vez hablando con mi hija neurotípica y decía, mamá, es que no es el por qué. El por qué tengo un hijo o por qué tengo un hermano con una neurodivergencia, sino el para qué. Wow. Yo soy una persona muy diferente si mi hermano no hubiera tenido una neurodivergencia. Entonces siempre hay que tomar la parte positiva, hay que tomar la parte, decía uno de nuestros invitados, que decía, pues es que es muy fácil decirlo, pero hay que irlo desarrollando. Sí. Esta parte positiva, esta parte que sí tengo, esta parte de qué me va a dejar, esta parte de la resiliencia, que yo hablo mucho de ella y no me canso de hablar de ella, pues es el para qué, ¿no? No es el por qué, sino es el para qué. Claro, Cecilia, y entonces, pues este podcast nace para eso, ¿no? Para conectar, para crear esos puentes de información, que es lo principal. Tenemos que estar informados, ¿sí? Para tomar decisiones informadas, como dices tú, para acompañar y para llevar esperanza, porque vemos ejemplos en cada lado de que podemos seguir avanzando. Me gustaría decirles a nuestros neuroescuchas qué es lo que van a encontrar aquí, Valeria. Claro. Entonces, en cada episodio van a encontrar una entrevista con algún profesional basado en ciencia. También vamos a tener papás que nos platiquen un poquito cómo les ha ido, qué es lo que han hecho, cómo se sienten, cómo llegan a este balance familiar. Vamos a tener terapeutas, vamos a tener maestros y sobre todo a algunas personas neurodivergentes que nos van a acompañar y nos van a platicar de qué es lo que es vivir la neurodivergencia desde su punto de vista, porque tenemos que incluir a las personas neurodivergentes en estas sillas para que nos digan también su visión de viva voz. Sí. Padres también, por supuesto, pero sobre todo vamos a dar estos espacios para las personas neurodivergentes para que se sientan escuchadas y también los neuroescuchas. También vamos a tener una sesión de preguntas. Les vamos a invitar a que nos manden sus preguntas. Si nosotros podemos contestar dentro de nuestras posibilidades, lo vamos a hacer. Y si no, vamos a encontrar algún profesional que pueda responder esas preguntas para que ustedes sientan que aquí los estamos escuchando. Porque este es el sentido y esta es la visión del podcast. Escuchar a los neuroescuchas, escuchar a nuestras familias y pues sobre todo queremos que este espacio sea de comunidad, sea que nos sintamos comprendidos, escuchados, acompañados y empoderados. Fíjate nomás. Hasta eso vamos a mandar, empoderamiento. Pues es lo que queremos, digo, en la medida de lo posible. Yo creo que este podcast espero que llegue muy lejos, que sigamos aquí acompañando a nuestros neuroescuchas y que nos ayuden a hacer el podcast con sus comentarios, con sus preguntas y que se sientan escuchados, sobre todo. Claro, señora, dices que se sientan en un lugar seguro donde puedan hablar
con esa confianza de que pueden ser entendidos, ¿sí? Y también porque a veces es difícil hablar ciertos temas, ¿no? Porque no se dicen en voz alta, solo se piensan o se comparten en la intimidad de la familia. Pero pues todos los que vivimos camino de la neurodiversidad los podemos entender y sabemos a qué se refieren y sentimos su sentir, que eso es lo más importante, Cecilia. Me hiciste recordar cuando nosotros como familia asistíamos a los grupos de apoyo y había hay muchos grupos de apoyo en español y vamos a tener un capítulo de los grupos de apoyo y qué tan importantes son. Y decían, es que hablamos el mismo idioma y no estoy hablando del idioma español, o sea, adicional al idioma español, estamos hablando el lenguaje de la discapacidad. Estamos hablando el mismo idioma de la discapacidad. Pero fíjate, si a veces uno se centra en que nuestros hijos aprendan muchos idiomas, ¿no? O sea, que el inglés, el español, el francés, y entre más idiomas hablan mejor, ¿verdad? O uno como padre, presumimos, es que yo hablo 2, 3 idiomas. Perfecto, pero ¿y el de la neurodiversidad? ¿Es el que te permite comunicarte con tu hijo o entender a tu hermano? Claro. O entender a tu alumno o entender a tus pacientes si eres algún profesional que atiende a esto. De la salud. De la salud, claro. Ese es el principal idioma que necesitamos hablar y es universal, como tú lo decías. Porque aquí en este país, en Latinoamérica, en Asia, en Europa, en África, todos hablamos el idioma de la neurodivergencia, de la discapacidad del neurodesarrollo y no importa con qué palabras. Los sentimientos es lo mismo, como decías, es un lenguaje universal. Así es. Y también tenemos vecinos, tenemos gente de la comunidad que necesita nuestra comprensión. Claro. Entonces, pues gracias por acompañarnos en este proyecto que sabemos que llegará, como dije anteriormente, pues muy lejos y espero que ayude a cambiar un poquito la percepción de la neurodiversidad. Claro, y que todos podamos trabajar en equipo, Cecilia. Así es. Porque no es solo incluirlo, hay que hacerlo sentir que pertenece. No se habla de ellos sin ellos, o no se habla de nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Pero el chiste es, el mensaje es, no se puede hablar de las personas sin las personas. Claro. Y en este caso estamos hablando de las personas neurodivergentes. Es como decimos, no hablen de ellos, sino con ellos. Exactamente. Entonces, y es fácil decirlo, hacerlo es diferente. Así como es. decía nuestro invitado, hacerlo es diferente. Entonces, pues los invitamos y les recordamos que nos sigan en todas las redes, pues ya sabemos cómo estamos, @Neuropuentes Podcast, en YouTube, en Instagram, Facebook, todas las redes, ahí búsquenos Neuropuentes Podcast y vamos a salir por ahí, ¿verdad, Cecilia? Claro que sí. Y que se suscriban, Cecilia, que compartan esta información porque siempre hay alguien que sabemos que le puede servir. Así es. Siempre compartan. Exacto, compartan y se pueden beneficiar de esta información. Pues los invitamos a unirse a la familia de Neuropuentes Podcast. Claro. Y que nos sintonicen cada semana a un nuevo episodio. Vamos a tratar de tener episodios con diferentes puntos de vista para que ustedes se sientan conectados, se sientan escuchados y sientan que hay un espacio para ustedes. Claro, Cecilia, porque acuérdate que en Neuropuentes Podcast, aquí todos vamos a aprender a comprender, a acompañar y a construir juntos, que eso es lo importante, que lo hagamos como una comunidad. Los esperamos en los siguientes capítulos. Gracias. Gracias.